uno reconoce dentro de la historia una conquista de los seres humanos frente al poder político, es la Revolución Francesa, donde aparecen los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Porque es allí donde empieza a regir el imperio de la ley y ya no la voluntad de quien tiene el poder, sino la voluntad de la ley. Y la ley consensuada, la ley democrática, con todas las dificultades que genera la democracia. Pero esto sí fue una conquista de los seres humanos que plasman en algo que se llama Estado de Derecho normas concretas, normas escritas, normas que reconocen derechos de las personas. Pero claro, el siglo XIX lo que mostró un desarrollo de la libertad, pero no un desarrollo de la igualdad. Es decir, lo que se mostró en la sociedad es una desigualdad constante. Y esa desigualdad partía de la base de que todos somos iguales ante la ley. Y esa sí es una falacia de argumento donde no tiene respaldo en la realidad. En todo caso, todos somos diferentes, pero todos merecemos igual trato digno. Este es el principio que debe regir, por lo menos desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero en ese siglo XIX había un sector mayoritario, que era la clase trabajadora, que no tenía posibilidad de participación política en lo que era la democracia representativa. No existía esa presencia del sector trabajador en la política. Por eso el sector trabajador reclamaba la destrucción de todo un sistema, la destrucción del Estado, sustituir ese Estado por otro modelo que lo incluyera. Esto era el desafío del siglo XIX. Una mayoría de la población que no tenía representación política. Y este sí es un debate serio que se da en el siglo XIX. Y la clase trabajadora, consciente de esa falta de presencia en el poder político, plantea conflictos. Plantea conflictos y la construcción normativa a través del conflicto, que es el convenio colectivo de trabajo. La historia argentina, cuando uno dice, bueno, en Argentina, ¿cuál es la primera norma laboral? La mayoría responde la ley del descanso dominical, que es de 1904. Y en realidad la primera norma laboral en Argentina es un convenio colectivo de los trabajadores tipográficos que suscriben ese convenio en 1875. Es decir, el gremio de tipógrafos hace su primera norma laboral a raíz de un conflicto que llevan adelante durante un mes de huelga. Obviamente la patronal no se quería sentar a negociar, los despiden a todos y logran esa conquista. Y esa conquista la logran precisamente en virtud del conflicto. Lo que no da respuesta al poder político lo da el movimiento obrero organizado y lo da a través del conflicto y la negociación colectiva. Esto es la construcción, lo que Alain Supiot, un autor francés, que dice la invención de lo colectivo. Es el fenómeno laboral se da en la invención de lo colectivo, que es la construcción precisamente de normas que rigen la relación de contrato de trabajo, que no puede ser pactada individualmente por cada uno de los trabajadores, sino que sí puede hacerlo la representación sindical con una respuesta normativa, negociándole de igual a igual con la patronal. Esto, que obviamente no estaba en línea con ese Estado de Derecho de la Revolución Francesa, porque si uno lo que advierte de esa Revolución Francesa, que fue una revolución de burgueses, de personas que eran propietarios, de regulaciones del Código Civil Napoleónico que contemplaba precisamente el derecho de propiedad y toda la regulación alrededor del derecho de propiedad, pero derechos sociales allí no había. Y este es el fenómeno que genera la conflictividad y la respuesta ya en la entrada del siglo XX a lo que después viene a llamarse como Estado Social de Derechos. Es decir, con la construcción de constituciones sociales. La primera, la de México, en 1917. La segunda, en 1919 en Weimar. Y en Argentina en 1949. Es decir, esa evolución del derecho social que llega como normativa de la Constitución Nacional tiene que transcurrir todo el siglo XIX con conflictos, luchas, protestas, reclamos, muertes de trabajadores. Porque no nos olvidemos de la Semana Trágica, no nos olvidemos de la muerte de trabajadores que reclamaban que le paguen con salario, con moneda de curso legal en la forestal, y los trabajadores de la Patagonia Rebelde, por mencionar algunos.
Esa es la historia del movimiento obrero en Argentina. Trabajadores que reclaman por mejores condiciones y que son acribillados. Y esta respuesta, obviamente, de la democracia representativa que empieza a dictar normas, empieza a encontrar respuesta. La primera lista del salario, páguese como moneda de curso regular, fue el primer proyecto de ese gobierno radical de 1916, que se lo presenta en el Congreso y lo rechazan. Y recién en 1926 se da la primera norma de protección del salario. 10 años estuvo tramitando en el Congreso una ley que su artículo 1 decía, páguese con moneda de curso legal. ¿Por qué? Porque le pagaban con ticket de canasta, como hizo Menem en 1989. Papelitos. Ahora, esto que uno dice, bueno, forma parte de la historia, forma parte de la construcción constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué diferencia hay en tener leyes dictadas por el Congreso y tener leyes, normas, dictadas a través del poder constituyente en una constitución? La diferencia está en que las normas de la Constitución no se pueden cambiar fácilmente. En cambio, las leyes dictadas por el Congreso, basta el cambio de un gobierno para que esas leyes desaparezcan. La protesta social, el reclamo, eso sí puede poner freno. Puede poner freno al poder político. Pero esa democracia representativa siempre está atada a la coyuntura política y económica. Es decir, que la respuesta, desde el punto de vista constitucional, es más fuerte. Por eso no es neutral la existencia de derechos sociales en la Constitución. Ustedes saben que un bando militar en 1955 deroga la Constitución Social de 1949 y se vuelve la Constitución de 1853. Un bando militar. Y 2 años después convocan a constituyentes y se dicta ese 14 bis, porque no se ponen de acuerdo para el dictado de una nueva norma, una nueva constitución social, con un partido político mayoritario proscripto. Los partidos políticos presentes votan ese 14 bis y se incorporan adentro de esa constitución, un injerto, porque una constitución de ideología liberal tiene un injerto de derechos sociales, donde eso genera problemas a la hora de interpretar. ¿Por qué? Porque hay que armonizar derechos de pensamiento liberal con derechos sociales, que son opuestos, contradictorios, por lo menos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. Y esto obviamente es un desafío para los jueces. Pero esto, que formó parte del cierre de la Primera Guerra Mundial, donde nace el derecho del trabajo, pero además nace, además de constitucional, se expresa a nivel internacional porque se crea la Organización Internacional del Trabajo, cuyo convenio 1 pone la limitación del tiempo de trabajo, una de las conquistas de lucha del movimiento obrero, del cual se conmemora el 1 de mayo. Por eso es importante tener presente que la evolución política e histórica va acompañando de esa evolución jurídica plasmada en la Constitución. Es una respuesta política, pero una respuesta política que nace de la conflictividad social. No nace de otro lado, no nace de la mente o de la capacidad intelectual de un grupo de juristas, no. Nace precisamente de lo que la sociedad y los movimientos sociales presionan para lograr esos objetivos. Dicho esto, viene la Segunda Guerra Mundial, pero ahí se comprende algo fundamental. En la Segunda Guerra Mundial se advierte que el positivismo, el solo hecho de la formulación normativa, no basta para dar una respuesta justa a la sociedad. Porque en el juicio de Nuremberg se comprobó que cada uno de los jueces que eran sometidos a preguntas, que habían integrado o formado parte de los totalitarismos despóticos y que habían separado a grandes masas de personas de la sociedad y las habían aniquilado, le preguntaban, pero usted no advertía el resultado de esto, usted no hizo nada, yo cumplía con la ley. Esa era la respuesta. Y el tema es ese. ¿Qué ley? Hay leyes, por más que formalmente la ley sea producto
de la formalidad que el Estado reconoce como un instrumento, puede ser posible la aplicación de una ley injusta, la aplicación de una normativa que tenga como consecuencia aniquilar personas. Ahí es donde aparecen algunos valores y algunos principios donde se dice estos son inherentes a las personas y no dependen de la voluntad del Estado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese derecho constitucional que venía evolucionado de la Revolución Francesa y este otro de derechos fundamentales de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial? La diferencia es sustancial. Tiene que ver con principios y valores que reconoce. El principal, que decíamos, la dignidad de la persona, como inherente a ella, que no necesita de la voluntad del poder del Estado. Por eso, hasta ese momento, cada derecho constitucional necesitaba de una ley del Congreso para que lo reglamentara. Cuando se ratificaba un tratado internacional, necesitaba de una ley del Congreso que la reglamentara. ¿Y cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que cualquier normativa internacional que reconozca derechos fundamentales es operativa, es decir, yo necesito de una reglamentación, no necesito del Estado. La exijo porque el Estado se comprometió a cumplir con ella. Y esto sí es fundamental y cambia totalmente el sistema. Yo les comento esto, pero hay jueces que todavía esto no son conscientes. ¿Por qué? Porque están formados en principios de derecho constitucional de otra época, no de esta época. El caso es simple, y se resolvió por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mucho antes de la reforma constitucional del 94. Hay un caso que se llama el de Eján contra Sofovich, que es anterior a la reforma del 94. En ese caso, Sofovich se había sentido ofendido en un programa de televisión, donde en su programa, Sofovich había invitado a un director de cine, del cual empezaron a mofarse de la Virgen María, porque la película se mofaba de la Virgen María. Y hacen bromas, ¿no? Y Enrique, que era un católico práctico, solicita el derecho a réplica en los mismos tiempos en que se había ofendido a la Virgen. Lo solicita a los jueces civiles, y los jueces le dan respuesta, le dicen, mire, esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Quien se ve ofendido tiene la oportunidad de utilizar los mismos medios para hacer un desagravio. Pero no está reglamentado. Nosotros tenemos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no hay una ley que lo haya reglamentado. Por lo tanto, no le podemos reconocer este derecho. Esto llega a la Corte, y la Corte resuelve que, como teníamos ratificado la Convención de Viena sobre Tratados, todas las normas internacionales de derechos humanos son operativas y autoaplicables, no necesitan de una reglamentación. Y es por el solo hecho de haber firmado o ratificado en la Convención de Viena sobre Tratados. Con lo cual, lo que se hace después, en el año 94, es simplemente poner con rango constitucional determinadas normas internacionales. Pero aun cuando no se hubiese hecho eso en el 94, hoy, por ejemplo, la ratificación del convenio 190, que dice acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, esa norma hoy es autoaplicativa y es exigible para hacer resolución de los casos concretos. Esto es relevante y muy importante. El tema es, obviamente, si uno lo analiza por los artículos 1 y 2 del Código Civil Unificado, ahí el Código le está diciendo a los jueces, señores, al momento de resolver un caso, ustedes tienen que tener en cuenta la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Artículo 1 y 2 del Código Civil. Claro, para los expertos en derecho, cualquier abogado dice, bueno, no es necesario que lo diga la ley, ya se sabe que los jueces tienen que resolver conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos. El problema es que no lo hacen. Entonces aquí es donde está la clave del asunto. Pero para que lo hagan, hay que insistir. Esto de que tanto va el cántaro a la fuente hasta que la fuente se rompe, es porque necesita de eso.
Pero esto también es importante tenerlo presente a la hora de exigir derechos. Porque a la hora de exigir derechos, obviamente que no es solamente hacer un reclamo judicial. Es en cualquier situación en la que uno se siente a negociar, por ejemplo, paritaria, esté negociando condiciones laborales en un convenio colectivo de trabajo, obviamente que si uno tiene en cuenta los derechos humanos reconocidos en estas normas, son exigibles, obviamente. Porque hay una particularidad en todo esto. Hasta esta modificación, antiguamente, en el Estado de Derecho francés, cualquier ciudadano podía exigirle al Estado la reglamentación de esos derechos que estaban allí. Pero estaban allí, digamos, como en las nubes, estaba muy alto, la gente no alcanzaba, no los tenía, no los poseía. La diferencia, cuando hablamos de derechos fundamentales, es que la exigibilidad no es solamente al Estado, sino también a los particulares, a los empleadores, a quien contamina el medio ambiente, quien daña. Es decir, la exigibilidad no solamente es vertical, es decir, hacia arriba, sino también horizontalmente hacia quien tengo al lado, o a quien también está arriba, pero que no tiene el poder político del Estado, sino que tiene el poder económico o el poder de hecho. Entonces, esa exigibilidad de los derechos fundamentales rige para todos. Por eso es importante tener en cuenta esta evolución histórica. Desde la Revolución Francesa, el advenimiento del Estado Social de Derechos y los derechos humanos que vienen como posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué viene allí? Viene, por un lado, lo que se llamó la Declaración de Filadelfia, que es lo que modifica la Constitución de OIT, y que ratifica. Ratifica como principio básico que no hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social. El concepto de justicia social ya había estado en la Constitución de 1919 de OIT. Pero fíjense, el año 44, que es la antesala de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da en el 48, en el 44 ratifica la justicia social. Cuando se habla de justicia social, no se puede hablar de liberalismo, porque está en las antípodas. Es más, cualquier texto de pensamiento liberal no puede aceptar la justicia social, al contrario, hay toda una argumentación desde la ideología liberal del por qué la justicia social no puede formar parte de un proyecto político. Yo dudo que el liberalismo tenga un proyecto político. En realidad, lo que tiene el liberalismo es una crítica a la política, pero no tiene un pensamiento político. No forma parte de la política. Por eso se los llaman libertarios, porque se asimilan a los anarquistas en el sentido de destruir todo lo que existe y sustituirlo por las reglas del mercado y no otra cosa. Reglas del mercado que no existen tampoco, porque no hay información perfecta en el mercado. Pero esto obviamente que forma parte de una propuesta ideológica que la lógica de la política puede llegar a tener plafón, pero ahí sí vamos a tener problemas con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene tres cosas fundamentales. Por un lado, el preámbulo que dice promover el bienestar general. Sobre eso, la Corte, en varios fallos, ha señalado que no se puede lograr el bienestar general sin justicia social. El camino para lograr el bienestar general es la justicia social. Y el 75, inciso 19 de la Constitución, dice desarrollo humano y económico con justicia social. Es decir, que esas son premisas básicas. Luego, todas las normas de derechos humanos que están en el 75, inciso 22, reconocen la justicia social como principio básico de todo proyecto político. Obviamente, un proyecto político en cualquier modelo, al menos como el nuestro, tiene que incluir la justicia social. Por eso es importante cuando uno dice justicia social en 1919, en 1944, y con la Declaración del Centenario 2019, vuelve nuevamente la Organización Internacional del Trabajo a reiterar el principio de justicia social, ratifica el principio de justicia social. Entonces, ¿qué modelo de país podemos propugnarnos hacia futuro? Que no podemos prescindir de esa justicia social que está en la Constitución, pero que además forma parte de un proyecto
universal. Dicho esto, por lo menos en la lectura, este derrotero histórico y esta formulación en el estado actual de nuestra Constitución, hablamos de derechos fundamentales, decimos que estos derechos fundamentales están allí en esa Constitución, pero que además forman parte de la realización de las personas en los casos concretos. ¿Por qué digo que forma parte de la realización de las personas en los casos concretos? Porque ha formado parte de muchos pronunciamientos, sentencias, fallos, donde se ha tomado como base esos derechos humanos para resolver casos donde una ley era totalmente contraria a esos derechos de esas personas. Por ejemplo, bueno, ustedes al estar en esta actividad deben conocer dos fallos, uno es Madorrán y otro se llama Ruiz. Lo conocen. Si uno lee esos fallos, va a advertir que ahí aparecen la operatividad de la Constitución para la resolución de un caso concreto. En un laudo arbitral que tiene fuerza de convenio colectivo, que había resuelto algo que era una aberración, era totalmente inconstitucional. Pero no solamente se cita el 14 bis como norma de rango superior, diciendo estos trabajadores tienen estabilidad, sino que además se cita un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamado Baena. ¿Por qué se cita ese caso? Ese caso era una movilización de empleados públicos en Panamá. 150 son despedidos por haber participado de esta protesta. En la instancia judicial local, o sea, en su país, en Panamá, estas personas no obtienen respuesta del Estado. Pero van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le reconocen no solamente el derecho a una reparación, sino también la reinstalación. Y esto sí es importante. Por eso en el caso Madorrán se cita este caso Baena. Pero ahora, hace muy poco, 2017, en un caso llamado Lagos del Campo, un caso donde un sindicalista, en una entrevista radial, dice, la patronal, o el gerente de esta patronal, son todos corruptos, ¿no? Se manda una expresión de esta característica. A esta persona obviamente la excluyen, pero claro, al excluirla se queda sin la representación sindical. Dicen, acá hay motivo suficiente para excluir a esta persona, pierden todas las instancias locales, llega hasta el Superior Tribunal de Perú, lo pierde también y va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa instancia se dicen dos cosas importantes que tienen que ver con los derechos fundamentales, que es la libertad de expresión en el ejercicio de la libertad sindical. La libertad de expresión en el ejercicio de la libertad sindical. Porque la libertad de expresión sí está reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que aparece, digamos, como una expresión clara de este sentido. Y ahí aparece una interpretación que se hace al artículo 26 de la Convención Americana, que habla de derechos económicos, sociales y culturales. Uno en principio podría decir, bueno, pero acá está la libertad sindical. No, no está claramente expresada la libertad sindical en ese artículo. Pero sí habla de la Carta de la OEA. Y la Carta de la OEA remite a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano de 1948. Y ahí sí tenemos la estabilidad, el derecho al trabajo y la libertad sindical. Y es a partir de esta construcción interpretativa, artículo 29, 26 y 29 de la Convención, donde se construye precisamente la idea de estabilidad de este trabajador, a la cual se ordena su reinstalación y la reparación de daños y perjuicios, conforme al artículo 7 del Protocolo de San Salvador. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se hace toda esta construcción? Porque es una maraña de normas y de cosas. Lo importante acá es ver cómo estos derechos fundamentales aparecen solucionando casos concretos.
donde la normativa de la legislación dictada por la democracia representativa no daba respuesta. Y sí lo da desde las normas de derechos humanos, sí lo da desde la Constitución Nacional. Y esto es precisamente el cambio, la evolución, que los juristas solemos decir cambio de paradigma. Desde el punto de vista científico, cuando uno habla de cambio de paradigma, es un análisis donde se cambia toda la estructura de análisis y se está analizando desde otro lugar. ¿Y desde qué lugar se analiza? Se analiza desde los derechos humanos. Por eso es importante y relevante tener en cuenta cuáles son esos derechos humanos, que nos permite precisamente reconocerle derechos inherentes a las personas y no depender de la democracia representativa. Por lo que decíamos antes, siempre fluctuante, siempre cambiante, siempre atada a la coyuntura política. Esta idea de derechos fundamentales, que obviamente nos lleva a, si siempre esto es para judicializarlo, entonces siempre tenemos que estar buscando un abogado para hacer valer nuestros derechos. No, al contrario. Cuando uno necesita de un abogado y reclamar a la justicia el reconocimiento de derechos, es porque ahí el Estado de Derecho no está funcionando correctamente. Y esto sí es importante tenerlo presente. Yo había mencionado el 14 bis, ¿no? Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador. Esta formulación es muy importante. ¿Por qué? Porque no dice garantizándole al trabajador y al empleador, dice garantizándole al trabajador. El sentido protectorio que surge de ese 14 bis va dirigido a una sola de las partes de la relación. Y claro, hay obviamente personas que tienen una reflexión y un pensamiento liberal, y la lectura que hacen es, no, bueno, pero los derechos que están reconocidos en la Constitución son conformes a las normas que reglamentan su ejercicio, y en todo caso el legislador va a poder reglamentarlo de una determinada manera. Pero el margen de reglamentación que tiene el Poder Legislativo está acotado. ¿Y por qué está acotado? Está acotado porque el artículo 28 dice que se debe respetar el contenido de los derechos reconocidos en la Constitución. Y esto aparece, estas dos cosas que estoy diciendo aparecen en otro pronunciamiento del 2004 llamado Bisotti. Un caso que trataba la inconstitucionalidad del tope que establece la ley de contrato de trabajo en materia de reparación contra el despido arbitrario. Pero ¿qué es lo que tiene importancia esto? Tiene importancia porque interpreta ese 14 bis diciendo el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Hace esta afirmación. Y claro, la pregunta es decir, bueno, ¿preferente respecto de quién? Precisamente de la patronal. Se reconoce una preferencia. Y aquí este reconocimiento de preferencia tiene que ver también con el análisis constitucional que podemos hacer. Por ejemplo, aparece un señor llamado Caradosian, un empresario textil, economista, diciendo vamos a sustituir el 245, basta de indemnización por despido, hagamos un fondo. Eso que está diciendo ese señor es apartarse del principio constitucional de protección contra el despido arbitrario. ¿Y se aparta por qué? Y se aparta porque eso no es protección. Porque la indemnización, como concepto, no surge del 14 bis. El 14 bis dice protección contra el despido arbitrario, pero no dice cómo proteger. El legislador ha elegido el 245, que es el artículo de la ley de contrato de trabajo, que establece una indemnización de un mes de sueldo por año de despido. Pero es una forma de reparación. Las reparaciones están reguladas en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice, las acciones privadas de las personas están sometidas al orden público y no pueden perjudicar. Obviamente un despido sin causa, sin motivación, es un perjuicio. Y siempre ese artículo 19, la interpretación que ha hecho la Corte en gran cantidad de casos, es que la idea de no dañar a otro conlleva la idea de reparación. Es decir, esto
surge más del pensamiento civilista que del derecho laboral, que dice eso, es decir, si yo daño a otro, tengo que reparar. Y la reparación surge del daño que implica verse privado del empleo injustamente. Por eso aparece en ese caso que yo comenté de Lagos del Campo, el caso de Perú, que ordena la reinstalación de los trabajadores, concretamente la interpretación del derecho al trabajo, así se formula, que viene ¿de dónde? Del PIDEX, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está obviamente en el 75 y 22, y que tiene una interpretación, ese derecho al trabajo. Nadie puede ser privado del empleo injustamente. Y para esto, obviamente, no se puede despedir sin causa. Tiene que haber causa, tiene que haber motivación para despedir. Esto es lo que dice Lagos del Campo, este caso que estoy comentando de la Corte Interamericana, que después aparece otro, Petro Perú, y un tercero que se llama San Miguel Sánchez. Pero todos estos casos de la Corte Interamericana, cuyas decisiones son vinculantes para el Estado argentino, me ponen en el escenario una discusión que obviamente no es la que introduce Caradosian. Y que lo que dice Caradosian y lo que después el proyecto de Lustó elevó al Congreso es contradictorio a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Que en todo caso podríamos pensar en la ratificación del convenio 158 de protección contra el despido, pero nunca pensar en un modelo o un sistema como el de la construcción, con un fondo de desempleo, porque eso no es para solucionar los problemas del empleo. En Austria, la famosa mochila austríaca, se crea esto para generar recursos a la seguridad social, no para dar respuesta al desempleo, porque en Austria, en el 2007, cuando se instauró este sistema, tenía 4,7% de desempleo. Si lo buscan en Google, hoy no se puede mentir, antes se podía mentir, pero hoy el señor Google te deschaba enseguida. En 5 minutos, cualquier mentira que uno escucha, la chequea y dice, no, esto no es así. Y en Austria crearon este sistema para otro objetivo, no para generar empleo. Y si uno mira los índices de desempleo en periodos en que rigió la prohibición del despido o duplicación del despido, va a encontrar que el empleo se incrementó. Entonces, ¿cómo es esto? Pero no porque el fenómeno está en la rigidez o flexibilidad del despido. Eso se da por cuestiones macroeconómicas, por otras cuestiones, que no tienen que ver con el derecho del trabajo. Por eso tocar el derecho del trabajo para mejorar situaciones económicas trae problemas y contradicciones. Y esto sí es un problema de debate, pero por eso ahí, en ese caso que yo decía, Bisotti, donde dice el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, agrega otra cosa. El contenido de los derechos lo da la Constitución y no el legislador o las partes. Esto aparece claramente cuando se declara la inconstitucionalidad de ese laudo arbitral en Madorrán y en Ruiz. Dice todo acto contrario a la Constitución. Todo acto. Incluye, obviamente, no solamente el dictado de normas por parte del Congreso, sino también un convenio colectivo de trabajo, que puede ser declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque no tutela y no protege a los trabajadores. Esto es importante tenerlo presente. Y es importante porque, como decía anteriormente, son derechos que vienen con la persona, reconocidos en estos derechos fundamentales. Y aquí aparece, obviamente, otra de las cuestiones que son necesarias tener en cuenta. Otro ejemplo, un caso llamado Álvarez con Cencosud, un caso de despido discriminatorio. ¿Discriminatorio por qué? Discriminatorio por opinión gremial. ¿Qué pasó? Resulta que en un periodo donde había negociación colectiva constante durante todos los años, había aumento salarial. Actividad de hipermercado Jumbo Easy, Cencosud, empresa Cencosud, que generaba que las categorías más bajas del convenio iban teniendo incremento salarial. Los que estaban con categoría
por encima de la categoría del convenio, gerentes, personal jerárquico, veían que la brecha se iba achicando. Entonces ya no le convenía ser gerente, querían ser cajero, porque la brecha salarial se le achicaba, no había negociación colectiva en esos niveles. Sí habían en niveles más bajos. ¿Qué hace el personal jerárquico? Lo va a ver a Cavalieri y le dice, bueno, nosotros queremos que en la próxima negociación colectiva nos incluya. Ah, no, el ámbito de aplicación personal de este convenio no los incluye, nuestra representación sindical, la personalidad que tenemos, no incluye a ustedes. Punto. Portazo, dice, bueno, hagamos lo que ha hecho el movimiento obrero desde su nacimiento. Hagamos un sindicato. Entonces, hacen un sindicato. Claro, estaban reunidos para hacer del sindicato, aparece uno de la empresa y le dice, mañana están todos despedidos. Y como quien avisa no traiciona, al otro día despedido todo el mundo. Si uno lo ve desde el punto de vista sindical, de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, cuesta entender si estos trabajadores tienen tutela o no tienen tutela. Porque la tendrían una vez que inscribieron, una vez que ya está inscrito y que aparecen las figuras de representación. Pero acá estaban en un momento previo. Es decir, que la ley sindical no le daba respuesta. Y no solamente estos, hay ejemplos de, por ejemplo, un compañero que se enteró del aumento salarial, que el sindicato tuvo la paritaria, salió el nuevo aumento, sacó una copia, lo pegó en el baño de la empresa, lo despidieron. Otro caso, insalubridad. Traen a un ingeniero químico, revisa las sustancias que estaban operando allí y dice, acá tenemos sustancias contaminantes. Esto genera daño a la salud. Tenemos que hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo para que declare la insalubridad. Inmediatamente, obviamente, rebaja el tiempo de trabajo. De 8 pasa a 6 horas. Si se decreta la denuncia, manteniendo el salario, obviamente. ¿Qué hicieron? Los 10 activistas que habían traído a este ingeniero fueron despedidos. Pero para tapar esta maniobra, despidieron a los 150. Van a conflicto colectivo, van al ministerio, van acá callado al 100, ¿no? Negociación, ¿qué va? Reincorporan a todos, menos a los 10 activistas. También ahí el despido obligatorio. Ahora, si uno va al análisis que se hace, por lo menos de la 23.551, que es la ley esta, yo creo que hay instrumentos. El artículo 4 de la ley sindical le da derechos a los trabajadores individualmente considerados, afiliados o no afiliados, a reclamar, peticionar. También, obviamente, a formar un sindicato, ir adelante con... Pero el 47 le da una tutela. O sea, una tutela al trabajador. Y a los sindicatos con personería y sin personería. Porque el 47, que es un amparo llamado amparo sindical, habla de trabajadores y entidades sindicales sin aclarar si simplemente inscrito o con personalidad gremial. Con lo cual, le da una herramienta jurídica a los trabajadores muy importante. Pero Eduardo Álvarez, fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ya se jubiló, lo vació de contenido, le sacó ese contenido, porque esta ley, la ley sindical, fue una ley consensuada. Una ley consensuada con el radicalismo. Saúl Gualdini la negoció con el radicalismo. Y se introdujeron válvulas de escape. Válvulas de escape, un modelo cerrado, que era de unicidad promocionada, y estas válvulas de escape están en los primeros 5 artículos, y el 47, que son herramientas que pueden utilizarse. Son herramientas que podrían utilizarse en casos como este de Álvarez. Pero sin embargo, Álvarez dijo, el 47, si se le diera tanta fuerza a un trabajador individualmente considerado, rompemos la lógica del modelo de unicidad promocionada y le tenemos que dar mayor fortaleza al sindicato con personería gremial. Porque todo el modelo es coherente, con un sentido, pero esa no es la norma, esa no es la ley. Pero tampoco es
la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Y aquí sí aparece el convenio 87 y el convenio 98 de OIT, que da herramientas jurídicas, que obviamente en su interpretación y en su aplicación en la solución de los casos concretos, da instrumentos. Y así es que aparece en Álvarez con Cencosud otra norma que es sancionada en el mismo momento que se sancionó esta ley sindical. Es decir, la 23.551 es la ley sindical y la 23.592 es la ley antidiscriminatoria. Si ustedes ven el número, son más o menos de la misma fecha. Porque son los mismos legisladores y quien introduce el concepto de opinión gremial y quien introduce el concepto del artículo 47 es quien era el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese momento, era un diputado radical llamado Ricardo Cornaglia. Él es el que introduce este tema. Además dice, y está en su libro de Derecho Colectivo. Pero, y por eso digo que fue consensuado con la CGT, fue pactado con la CGT y se plasmó en la norma. Sin embargo, después, obviamente, el decreto reglamentario le vació bastante de contenido la ley, pero ya después los jueces la vaciaron aún más. Este es el tema. Ahora, ¿cómo aparece la 23.592 solucionando un problema que se podría haber solucionado por la ley sindical? Por el principio de no discriminación. ¿Qué tenemos ahí? El artículo primero dice opinión gremial. Claro que opinión gremial es bastante limitado. Uno dice, bueno, ¿cómo entendemos opinión? ¿Qué alcance tiene la opinión gremial? Estos trabajadores que querían formar un sindicato, ¿eso es opinión gremial? Y van a aparecer algunos jueces vaciando de contenido este concepto, diciendo, opinión gremial es todo aquel que ejerce una representación. Estos todavía no estaban ejerciendo una representación, por lo tanto, no está dentro del concepto. Pero fíjense ustedes lo que es la vuelta de la vida. A una semana del caso Álvarez con Cencosud, en la provincia de Buenos Aires hay otro caso que se llamaba Villalba contra Laboratorio. ¿Qué era Villalba? Villalba era un señor que le dice a su compañero de trabajo, hace 10 años que en este laboratorio no tenemos delegado sindical. 10 años. Lo que tenemos que hacer es tener un delegado, porque de esa manera nosotros podemos tener la comunicación con el sindicato y además podemos generar un canal de comunicación de ida y vuelta con los trabajadores y con el sindicato. Necesitamos un delegado. Bueno, se ponen a hacer las tratativas para comunicar al Ministerio de Trabajo, comunicar al sindicato, que se va a llamar a elecciones de delegados. Lo despidieron. Entonces, interpone una cautelar para que se lo reinstale, le hace lugar a la cautelar, lo reinstalan, tramita hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y ahí, en uno de los votos, se dice motivos gremiales. Sé que motivos gremiales es amplio. ¿Y motivos gremiales de dónde surge? Surge del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo. No se puede discriminar por motivos gremiales, teniendo una tutela tan fuerte como la ley antidiscriminatoria, que dice que en caso de discriminación se ordenará cesar el acto discriminatorio, que en el caso si es un despido, cesar el acto de despido. Pero como es un ilícito, se declara la nulidad. Y declarar la nulidad, en términos jurídicos, sencillamente es volver la situación al estado anterior. ¿Y cuál es el estado anterior? La vigencia del contrato. No es la imposición de un contrato, es la vigencia del contrato. Eso es lo que genera este caso Villalba, pero también Álvarez con Cencosud. Porque ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 4 votos contra otros 3, los 7 votos coinciden en la aplicación de la ley antidiscriminatoria, que ya era una discusión que aparecía. Pero en materia de estos trabajadores, lo que se dice es que a estos trabajadores se le privó de un derecho fundamental como es el de la libertad sindical para formar un sindicato. Porque una vez despedido, ¿para qué quiere formar un sindicato? Obviamente que uno necesita
necesita el sindicato cuando tiene trabajo. Una vez que está despedido, es decir, el despido de esas personas impide el ejercicio de derechos fundamentales, porque la libertad sindical es un derecho fundamental. Esta es la importancia o la relevancia, digamos, del caso Álvarez con Cencosud. Es decir, que uno podría decir despido discriminatorio, la respuesta es esta, sí, pero lo más importante del caso es que ese despido lo que implicó fue impedirle a estos trabajadores el ejercicio de la libertad sindical, el ejercicio de ejercer un derecho fundamental, que lo dice la propia Constitución en el 14 bis. Los trabajadores tienen el derecho de la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro. Fíjense si no es relevante. Pero a su vez todos los tratados internacionales de derechos humanos reconocen la libertad sindical. Que esto también es importante. Yo estoy viendo con preocupación algunos jueces penales que están aplicando el Código Penal a trabajadores que ejercen lo que se llama la acción sindical, que se llama criminalizar la protesta o criminalizar la acción sindical. Estamos volviendo a 100 años atrás. La libertad sindical es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución y reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso es importante un caso como este de Álvarez con Cencosud, porque es la primera parte de la ley antidiscriminatoria. Porque en la segunda parte habla de opinión gremial, pero en la primera parte habla de que es discriminación quien se vea impedido en el ejercicio de derechos fundamentales. Quien se vea impedido. Y después aclara, en especial, o sea, como una forma de decir, bueno, estos son sujetos vulnerables reconocidos, pero hay una parte más genérica que me está diciendo quien se vea impedido en el ejercicio normal de un derecho fundamental. Por lo tanto, no es tanto la opinión gremial, sino la primera parte. Y esto aparece en otro caso, también de trato discriminatorio, recientemente, un caso llamado Camino, no sé si lo conocen, no tiene nada que ver con la cuestión sindical, pero tiene que ver con una preceptora de un colegio que se enamora, se pone de novia con un muchacho de 19 años. Ella tiene 40 y el chico este tiene 19. Exalumno del colegio donde ella es preceptora, pero ya estaba egresado. Va a un programa de televisión, este chico a cantar, y canta la canción de Arjona, señora de las 4 décadas. El padre del chico, sentado al lado de la señora esta, lo empieza a señalar y el seguidor le ilumina y bueno, trasciende, digamos, que la señora de las 4 décadas estaba ahí. El tema es que al otro día la gente del establecimiento educacional le dice, bueno, lamentablemente la comunidad educativa, que nunca supe muy bien quiénes son, la comunidad educativa ha decidido que mejor no estés más con los alumnos y vayas a la biblioteca. Y si puede ser detrás de los anaqueles, mejor. Obviamente que le dice, no, de ninguna manera. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? Ya todos sabemos cuál es el problema. Sí, pero yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es el problema? No, bueno, que los padres se han quejado, han hablado. ¿Y qué han dicho? Bueno, por lo que pasó. ¿Qué pasó? Y ahí empieza, obviamente, una situación en la cual termina un intercambio telegráfico y un despido. Toda la tramitación en Córdoba, un colegio religioso, concluye que estaba bien despedida esta persona, hasta que llega a la Corte. Y la Corte hace este análisis que acabo de hacer, porque si uno ve trato discriminatorio en razón de, ¿y cuál sería la razón por la cual fue discriminada esta persona? Y si uno lee allí, punto por punto, cada uno de los supuestos que tiene la ley antidiscriminatoria, no encaja ninguno.
Porque el trato discriminatorio es precisamente el trato diferente de una persona que se le impide el derecho a trabajar. Ahí es donde aparece la cuestión. Es decir, hay una decisión que viene del poder empresario que le impide a esa persona no solamente trabajar, sino también tener la libertad suficiente para elegir con quién estar en pareja. Y esto es lo que a veces cuando uno habla de trato discriminatorio y todo esto, uno se queda con las cuestiones por ahí más simples, ¿no? De las más conocidas, por nacionalidad, por raza, por opinión política, opinión gremial. Pero en realidad el concepto que uno tiene que tener en cuenta es de que las personas no pueden verse impedidas por algún prejuicio, por alguna situación en la cual me impida a mí ejercer libremente mis derechos. Y aquí es este caso, ¿no? Se llama Un Camino, se llama así, lo pueden leer, se puede encontrar tranquilamente, pero lo traigo como ejemplo de una discriminación más bien genérica, pero que lo que está reconociendo ahí son derechos fundamentales de las personas, como tener, por ejemplo, la libertad de elegir con quién estar en pareja, y que la sociedad no me reproche. Y esto sí es y hace a la construcción de esto que decíamos, ¿no? De acabar con la violencia y el acoso. Porque para construir una base de relaciones civilizadas en una sociedad, lo primero que tenemos que empezar a pensar es en los prejuicios, en las categorías o estereotipos que muchas veces tomamos, el gordo, el flaco, el alto, el feo o el lindo, que son categorías o prejuicios que tenemos respecto de cómo tratamos a las personas. Y si hay algo, ¿no? que es falso, por eso decía al principio, ¿no? Esta es la base, digamos, del principio de igualdad, somos todos iguales ante la ley, es una mentira. En la realidad no pasa eso. Somos todos diferentes, pero todos merecemos igual trato digno. Esta formulación, que obviamente tiene una construcción histórica cultural de muchos años, para llegar a esa conclusión, viene de un caso muy interesante que sucede en Rumania. Resulta que hacen un relevamiento de nivel educacional y comprueban que todos los hijos de gitanos tienen problemas de aprendizaje. Entonces deciden que todos los hijos de gitanos vayan a colegios diferenciales. Esto obviamente genera reclamo de los padres de estos chicos diciendo ¿por qué a mi hijo lo discriminan de esta manera? Claro, los jueces ¿qué resolvieron? Iguales en iguales circunstancias. Acá no hemos discriminado a los gitanos. Todos los gitanos van a colegios diferenciales, no hay discriminación. Iguales en iguales circunstancias. Y esto obviamente después llega a la Corte Europea de Derechos Humanos y dice, no, esto sí es discriminatorio. Es decir, porque el principio básico es que no puede generar un prejuicio por el solo hecho de ser gitano y excluirlo de la regla general donde todo el mundo tiene acceso a la educación. Y esto obviamente que necesita de mucho aprendizaje y de mucha difusión, conversación, debates. Yo realmente celebro tener la oportunidad de poder charlar con ustedes sobre estos temas. ¿Por qué? Porque estos temas se necesitan ser conversados, necesitan ser charlados, necesitan que hagamos intercambio. Fíjense que en muchos grupos de trabajo, en cualquier área, siempre tenemos distintos tipos de personas. En los grupos se caracterizan personas que tienen cierto liderazgo e influencia en los demás. El problema es cuando ese liderazgo es negativo. El problema es cuando tenemos a alguien que es disruptivo. Y uno de los peores ejemplos que han tenido nuestros hijos ha sido el programa de Tinelli, donde aparecen situaciones como, recuerdo siempre una, que en un momento a un señor que tiene un Renault 12 modelo 70, se lo ponen en una pluma, lo elevan como 30 metros de altura y lo sueltan y se estrella contra el piso. La desesperación de ese hombre, porque era su auto, no importa el modelo que sea. Obviamente que para Tinelli es una porquería.
y que inmediatamente le dice, no, esto es una jodita para Vía Guanche. Pero ¿por qué esa tortura? ¿Por qué esa forma? Por más que después le compren unos 0 kilómetros. ¿Por qué tiene que padecer esa angustia? Lo peor es que eso se muestra a todos los televidentes. Y un adulto esboza una sonrisa, pero también está mirando a un niño. ¿Qué educación le estamos dando a ese chico? Pero esto, que obviamente, en mi opinión, tiene que ver con que si uno lo ve o no lo ve, y no una censura estatal, ¿no? Yo no estoy planteando eso, lo que estoy planteando es que eso es un problema. Y ese es el debate que tiene que darse en la sociedad. Ese tipo de cosas no se pueden admitir. Pero así, Pergolini lo mismo, o sea, personas que se mofan de otros y que esa forma de generar bromas, chistes, es una jodita, no. Esto es en el ámbito laboral también hay que hablarlo y conversarlo. Porque pasa frecuentemente y siempre se homologa con una sonrisa. Y se homologan barbaridades y aberraciones y nadie se pregunta si esa persona está sufriendo. Los casos de acoso psicológico, de acoso moral o móvil, como se llama, tienen que ver con este tema. Y obviamente que esta situación, digamos, que muchas veces se da en las relaciones entre personas, por eso es necesario conversarlas. Porque hay veces que inocentemente uno reproduce una broma o un chiste que vio en televisión y que no lo hace con la maldad, sino, bueno, es una broma, no, pero a no le pega igual. Porque las personas tienen estructuras de personalidad diferentes. Hay personas que lloran, hay personas que se angustian, hay personas que agarran un palo y te parten la cabeza. No todos reaccionan igual. Por eso decíamos, todos merecen igual trato. Pero para esto hay que obviamente concientizarlo, charlarlo, conversarlo. ¿Qué hay detrás de todo esto? El respeto de la dignidad humana, la dignidad de la persona. La dignidad no es un derecho, sino que es fuente material. ¿Qué es ser persona digna? Persona que tiene autonomía para elegir, tiene autonomía para decidir. La persona digna es una persona con autonomía, sea individual o colectiva, pero tiene esa autonomía para ejercer algo tan preciado como la libertad. Pero ser persona digna, obviamente, requiere de un trabajo, y un trabajo colectivo. Cuando hablamos de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo a eso, a la tutela y protección de la dignidad de la persona. Y esta Constitución 14 dice condiciones dignas y equitativas de labor. Y esas condiciones dignas y equitativas de labor también tienen una influencia fundamental en las relaciones intersubjetivas. Sea vertical, es decir, trabajador, empleador, o horizontal entre los trabajadores. Y esto, obviamente, que merece también de un análisis desde los derechos fundamentales. Una regla muy interesante a tener en cuenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es la protección de la integridad psicofísica de la persona. Cuando decimos protección de la integridad psicofísica de la persona, es como un plus de aquel principio de no dañar de este artículo 19. Con esto de Caradosian diciendo de la libertad de contratar. En realidad la libertad de contratar está atada a muchos límites. Y está atada a límites que la propia Constitución ha puesto. Porque las acciones privadas, artículo 19, están sometidas al orden público. Cuando decimos orden público estamos hablando de normas que son imperativas y que las partes no pueden dejar de lado llevando adelante un acuerdo o un pacto. Son obligatorias y obviamente no se puede apartar. Un caso que tiene como ejemplo, ¿no?, de cómo esa libertad de contratar, el ejercer toda industria lícita y el derecho de propiedad tienen límite constitucional, pero no por los derechos sociales, es por la propia Constitución del pensamiento
del siglo XIX. El caso Cutiembre, que contamina el riachuelo. No el caso Mendoza, estoy hablando de un caso de 1907. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires le hace un par de actas de infracción, sigue contaminando, o sea, tirando las sales con que se corta el cuero al riachuelo, y se clausura el comercio. Cuando se lo clausura, mete una acción diciendo, esta norma que ordena la clausura del establecimiento es inconstitucional. ¿Por qué? Porque violenta el principio de libertad de ejercer toda industria lícita, además la libertad de contratar y además el derecho de propiedad. ¿Qué dice la Corte? Dice, primero, la industria es lícita, y si es lícita, está dentro del ordenamiento jurídico y no como se le ocurre al empresario. Tiene que estar obedeciendo lo que dice la norma, porque ahí hay un interés general en juego. Pero fíjense ustedes que esto es 1907, o sea que no teníamos concepto de daño ambiental, pero sí teníamos el poder de policía del Estado en materia de salubridad pública. Eso sí estaba vigente. Y le agrega, la libertad de contratar está sometida al orden público, siglo XIX, y no puede perjudicar. Y usted al contaminar está perjudicado. Por lo tanto, el planteo de inconstitucionalidad es rechazado. En 1907 no teníamos ni derecho ambiental, no teníamos derechos sociales, no teníamos derechos humanos, por lo menos reconocidos normativamente. Y sin embargo, la respuesta fue esa. Por eso, en el caso de Álvarez José Cossu, Funes de Rioja planteó que la reinstalación de los trabajadores implicaba una violación a la libertad de contratar, a la de ejercer toda industria lícita y al derecho de propiedad. Y la respuesta fue, los principios de derechos humanos jamás pueden estar por debajo de esos derechos. Es la solución del caso, y para el caso, esto debe someterse precisamente a este mandato de los derechos humanos. Y su reglamentación, que es la 23.592, ordena cesar el acto. Por eso se rechaza estos principios de derecho constitucional. Yo para ir cerrando, y que ya tengo el tiempo contado, lo único que quisiera agregarles es que en esa evolución histórica llegamos a los derechos fundamentales, que son los derechos humanos reconocidos normativamente, con este rango constitucional que tenemos, que quiere decir que no puede ser dejado sin efecto por el poder político de turno. No puede ser dejado sin efecto por la democracia representativa. Tienen que respetarlo. ¿Por qué? En la Constitución nosotros tenemos los derechos y garantías, en la primera parte. En esa primera parte está el 14 bis. Y ese 14 bis es un mandato para los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y tienen que respetarlo. Por eso el contenido de los derechos lo da la Constitución y no el legislador por el parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte, David. Ya en nuestra próxima reunión vamos a ir incursionando también en convenios estatales, su aplicación en el país, etc. Excelente exposición. Y yo lo que quisiera es dejar abierto si hay alguna pregunta, o bien presencial o bien por Zoom, de alguna de las compañeras, compañeros intervinientes en esta charla, que formaron parte de la misma. Bueno, yo quería preguntar, David, vos te referiste a que había, sobre tu preocupación de algunos... ¿No se escucha? Yo quería preguntarte, David, vos habías hecho mención a tu preocupación sobre algunos jueces penales que estaban aplicando la ley penal sobre trabajadores que estaban ejerciendo su derecho
a manifestarse a sus derechos sindicales, ¿no? Con algún tipo de... Quería saber algún tipo de ejemplo que tengas y puntualmente por qué esto puede estar pasando. Digamos, ¿cuál es el canal que abre la vía para que estos jueces actúen de esta manera? Bueno, en mi opinión tiene que ver con el contexto político. Es decir, no es casual que en el gobierno anterior se diga la industria del juicio, que los abogados laboralistas son mafiosos, que además le hagan juicio político a jueces laborales, de tribunal de trabajo, por reconocer derechos de los trabajadores. Esto es lo que pasó, con lo cual se generó un clima, ¿no?, donde los jueces no son ajenos al resto de la población. Yo tengo una constante disertación, postura, afirmación de esta característica, da lo mismo. Y no hay respeto por los derechos. Por eso cuando uno dice libertad sindical, tiene que reconocer tres cosas. La acción sindical, que es la huelga, recurrir a la conciliación y el arbitraje, y tercero, el convenio colectivo de trabajo. Son las tres patas fundamentales del derecho colectivo. Y eso es nada más y nada menos que el reconocimiento de la libertad sindical. Son derechos fundamentales. Entonces, si eso está en juego, no se puede utilizar las herramientas del derecho penal, que obviamente desarticula cualquier protesta, cualquier reclamo, cualquier acción sindical. Y creo que se genera un clima social de rivalidad, ¿no? Es decir, que socialmente también dice, oh, qué barbaridad, cómo hacen este tipo de cosas. Bueno, yo estoy hablando del caso de San Nicolás, de dos dirigentes de camioneros que están siendo procesados penalmente. Entonces, por haber hecho una protesta en la puerta de una empresa, de un establecimiento, con toda la distorsión que el propio periodismo hace de los hechos. Pero también hay una presión sobre los jueces y los fiscales cuando actúan. Este es el problema. Y obviamente que eso es una actitud ejemplificadora para el resto de los dirigentes sindicales. No es casual esto, ¿eh? Y los casos que yo estoy diciendo los puedo mencionar. Es decir, por ejemplo, paritaria docente. La Ley de Educación Nacional dice que se deben sentar a negociar. El gobierno anterior no se sentaba a negociar, metieron un reclamo, hacen lugar al reclamo aplicando la ley y le inicia juicio político a esos jueces. Otro caso bancario, pacta paritaria, se firma la paritaria y los bancos extranjeros, multinacionales, dicen, nosotros no vamos a aceptar ese incremento salarial, presionan al gobierno, ¿qué hace? Juicio político a los jueces, aplicando la norma, la solución de un caso concreto. Despiden a trabajadores de una entidad a la cual se dice, bueno, un despido por razones políticas, porque habían entrado en el gobierno anterior. Los despiden a todos, meten una demanda de no discriminación, le hacen lugar a la cautelar, juicio político a los jueces. Entonces, la presión política del gobierno anterior sobre los jueces derecho de trabajo es también generar un escenario político de presión sobre los jueces y sobre los dirigentes sindicales. A lo cual se añade que el primer mandatario había dicho que los abogados laboralistas formaban parte de una mafia, la industria del juicio. Sobre eso yo escribí un artículo, la industria del incumplimiento. Si hay un incumplimiento, y ustedes lo saben más que yo, lo que pasa en Argentina respecto de la irregularidad y la falta de inscripción y registro de trabajadores. Que yo no hablo trabajo en negro, y explico por qué. Yo nunca digo trabajo en negro porque es despectivo, es utilizar la palabra negro de manera peyorativa. En realidad es trabajo no registrado o trabajo irregular. Pero decir trabajo en negro, como dice todo el mundo, me parece que está utilizando la palabra negro de manera
discriminatoria, es decir, de manera negativa. Con esto despedimos. Te agradezco un montón. La verdad nos interpelaste en todo lo que hace a nuestros derechos, a los derechos como comunidad y como sindicato. Así que agradezco un montón tu exposición y nos seguimos viendo la semana que viene. Sí, como no. Compañero. El jueves que viene voy a estar aquí.